Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa, un acontecimiento único, un formato nuevo, la primera entrega de esta conversación global en Euronews con dos invitados muy especiales. Dos importantes líderes europeos reunidos en plató en un momento crucial para Europa y para los europeos. Discutirán con nosotros su visión de Europa en esta crisis que ha sacudido al mundo. Señores, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Presidente Hollande, Presidente Monti, benvenuti su Euronews. Presidente Hollande, Primer Ministro Monti, bienvenidos. El 22 de noviembre, la última cumbre europea fue un fracaso. No hubo acuerdo sobre el próximo presupuesto. ¿Cómo hacer entender a los ciudadanos que la Unión Europea no sigue el mismo camino cuando todos los gobiernos nacionales se ven obligados a recortar sus presupuestos? In questo tempo di crisi in cui i cittadini europei devono fare sacrifici, i governi nazionali devono tagliare, come spiegare ai cittadini europei che l'Unione Europea potrebbe andare in direzione opposta? Presidente Monti. Anzitutto bisogna ricordare che il bilancio dell'Unione Europea ammonta a circa l'1% del prodotto interno lordo dell'Unione stessa, quindi è una quantità in assoluto. Entonces, esta cantidad es muy importante, pero si miramos los porcentajes es bastante reducida. Es evidente que durante este periodo de economía, de recortes, es evidente que en cada momento que se gasta un euro hay que controlar nuestros gastos para estar seguros de que nuestra política es eficaz, pero sobre todo no hay que pararse en esa idea de pensar que todos tenemos que recortar y pensar que entonces que la Unión Europea tendría que hacer lo mismo, porque es evidente que hay gastos a nivel comunitario que nos permiten enseguida ahorrar mucho más que fragmentarlos a nivel nacional. Todo esto es absolutamente verdad para las inversiones transfronterizas y también es verdad si pensamos en algunos proyectos de defensa común, como por ejemplo sería mucho más caro tener políticas de defensa nacionales que no estén armonizadas, pero también en otros campos. La posición de Italia dice que no somos contrarios a gastar un poco más a nivel comunitario siempre y cuando podamos demostrar que es un gasto útil y que habrá ahorro después. Como ha dicho el presidente Monti, el gasto de Europa es un 1% de la riqueza del propio continente. Es un buen nivel para prepararse para el futuro, porque el presupuesto de Europa es sobre todo un presupuesto de inversión. Ya hemos hecho esfuerzos en cada uno de nuestros países. Si nos centramos en el plan europeo, si nosotros dijéramos que este gasto es excesivo a nivel europeo, no estaríamos al nivel de las exigencias. No dudo que encontraremos una solución, aunque tengamos que reunirnos varias veces. Estoy convencido de que los países que han llegado hace poco, los países que acaban de llegar, y nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que hacer un buen presupuesto, que Europa no es un banco donde dejas fondos y retiras fondos, sino que es un lugar en el que todos tenemos que salir beneficiados. Lo que quiero subrayar, no dudo que llegaremos a un acuerdo en 2013. 2012 ha sido un año que ha permitido avanzar Europa. Hoy vemos los resultados en Europa, hemos encontrado una solución, y también sobre la confianza que ha vuelto a los mercados y con las políticas que hemos conducido y que hemos podido llevar a buen término
el señor Monti, yo mismo y la señora Merkel. De ceux qui demandent des rabais, justement, à propos du budget, David Cameron a, lui, déclaré lors du dernier sommet qu'il y avait des dépenses qu'on ne pouvait pas se permettre en ce moment, et donc lui réclame des économies. Sobre el presupuesto, Cameron ha afirmado sobre qué opinan sobre las manifestaciones de Cameron sobre el presupuesto. No hay un pacto, pero ya es bastante. Tenemos que estar siempre atentos a los gastos de las administraciones, a instituciones que existen en Europa y que tenemos que preservar. Pienso sobre todo en la sede de Estrasburgo, que son lugares europeos. Siempre es fácil recortar de donde a uno no le interesa. La mayor parte de los gastos que han estado, la mayor parte de los gastos que hemos realizado en los estamentos superiores ha sido en beneficio del Reino Unido. Les proponemos ahora ver unas imágenes sobre las que hablaremos en unos instantes. Son imágenes del pasado 14 de noviembre, el día que tuvo lugar la huelga general en Europa para protestar contra la austeridad. En algunos países, como Grecia, España, Portugal e incluso Italia, la situación se está volviendo dramática. En vista del costo social, ¿no es peor el remedio que la enfermedad? Bisogna prima di tutto rendersi conto di qual è la causa. Bueno, en primer lugar habría que darse cuenta y comprender las causas de esta enfermedad, las causas de todo el paro, del paro sobre todo de los jóvenes. Esa causa no es exactamente la disciplina que hoy estamos imponiendo a los presupuestos públicos de diferentes países. La causa se debe a la falta de esta disciplina en el pasado. Si pienso, por ejemplo, en Italia, hasta hace algunos años, antes de que estos vínculos del euro fueran tan fuertes, el gobierno italiano de izquierda o de derecha tenía un déficit público de 8, 9 o el 10% por año, y eso ni siquiera se discutía, no había ningún debate, nadie le prestaba atención a ese dato, pero ya en aquella época, y el Banco Central Europeo lo hacía, esta situación permitía satisfacer a todo el mundo, así que había un consenso inmediato, pero había una víctima de todo esto, todas las generaciones futuras, los niños, los recién nacidos que no podían votar, obviamente, y los problemas que vemos hoy en día sobre el paro y sobre el paro de los jóvenes no se deben a la maldad, entre comillas, de Bruselas, no se debe a una Europa antisocial, se debe simple y llanamente a los excesos que ha hecho la clase política italiana y de otros países que en el pasado siempre quisieron un consenso inmediato, pensando siempre en complacer a los electores, pero no a las elecciones futuras, como debería hacer un hombre de Estado. Europa introduce, por tanto, esta cultura de la estabilidad y eso va a llevarnos a una especie de recesión, pero no es intentando evitar estas disciplinas que tengamos que encontrar una solución. Tenemos que tener mayores herramientas a nivel europeo, un rigor mayor, enriquecer todas las herramientas de la política económica europea
gracias a intervenciones sobre las infraestructuras, sobre las estructuras laborales para favorecer el trabajo de los jóvenes. Yo creo que de esta manera sí que podremos reconciliar a la opinión pública con Bruselas, con Europa, hacer que Europa de alguna manera no sea percibida como una criatura malvada que no tiene corazón y que no tiene ninguna sensibilidad a todos estos aspectos sociales. Europa es exactamente lo contrario, es una herramienta que impone una disciplina sobre la política de hoy para que no haya abusos. Ha habido estos últimos años ha habido una situación nefasta para muchos países en su gestión de las finanzas públicas, y hay que ponerlas en orden, porque si no nos ganará la especulación sobre la deuda. La disciplina es necesaria, ha sido necesaria, pero no es suficiente. Hace falta que los países ellos mismos pongan las cuentas en orden, las lleven al equilibrio y sostengan su demanda interior. Eso también es cohesión y también Europa no solamente no es una casa donde te llaman al orden. Es un lugar donde también hay solidaridad y crecimiento. El pacto de crecimiento que yo he presentado son prueba de coordinación, de solidaridad y de apoyo. Cada país tiene que hacerlo. Mi país, Francia, tiene que llevar bien las cuentas públicas y al mismo tiempo elevar la competitividad y crear empleo para los jóvenes. Hemos hecho un esfuerzo considerable a pesar de los esfuerzos en educación. Eso sería una buena política para Europa. Alors là, on parle vraiment plutôt d'un risque, on parlait de l'austérité, donc c'est vraiment un risque de paupérisation. Alors parlons de la Grèce qui a obtenu Vamos a hablar de Grecia. Ha recibido la semana pasada un nuevo tramo de la ayuda. El objetivo es reducir su deuda al 124% del Producto Interior Bruto en 2020. Sigue siendo un porcentaje enorme. Para el 2020 quedan todavía 8 años de sacrificio. ¿Lo conseguirán los griegos? Creo que estas cosas son relativas. Hoy Grecia sabe que tiene un apoyo que ha sido acordado. Por lo tanto, podrá tomar aliento, podrá tener confianza. En un futuro podrá entrar en los mercados otra vez. Irlanda lo ha hecho. Ha habido finalmente la actuación que se esperaba. La zona euro, es que nos podemos plantear si la zona euro va a explotar, y finalmente la zona euro ha resistido. Grecia tiene su plan de estabilidad. La prima de riesgo de Italia ha bajado. España tiene su apoyo para los bancos. Hemos triunfado, hemos conseguido avanzar. Gracias al crecimiento, a la solidaridad, ha profundizado en nuestra unión. Y ne pensez-vous pas, et là je vais m'adresser à Monsieur Monti, que l'inévitable c'est l'effacement partiel de la dette de la Grèce? Hier, pour la première fois, lo inevitable parece ser la condonación parcial de la deuda de Grecia. Le FMI le préconise depuis longtemps comme inévitable. Qu'en pensez-vous? ¿Qué opinan ustedes? Es difícil de prever. Ya veremos si se puede producir. Es verdad que sí que
es algo que ya se ha producido de alguna manera. Alemania se benefició también a principios de los años 50. Yo creo que Grecia tiene que ser mirada desde un punto con un poco de perspectiva. Antes de entrar en el euro, era un país, y lo digo con toda la simpatía que siento por Grecia, por su cultura y su tradición, pero podemos decir que era un país donde las reglas no se respetaban. La evasión fiscal era quizá la más elevada de toda Europa. Era un país donde la competencia no existía, la meritocracia no existía tampoco, la corrupción estaba tan extendida que Grecia era un concentrado de cosas, de esencias antimercado moderno, que no tenía nada que ver con lo que, por ejemplo, podía ser Alemania y el resto de Europa. Decidió entonces de seguir las políticas que había propuesto Alemania y las políticas del mercado único, la moneda única. Así que podemos decir que Grecia no ha hecho todo aquello que se le había pedido, no hizo todo lo que tenía que hacer para virar el rumbo, para entrar en otra dirección. Y lo cierto es que si Grecia no hubiera formado parte de la eurozona, no podría ni siquiera haber empezado con esas modificaciones de sus políticas. Es decir, que en cierto modo Grecia ha evolucionado incluso con la situación en la que está atravesando. Normalmente una generación tiene tiempo de hacer todo esto, y yo creo que en realidad Grecia lo ha hecho en muy poco tiempo. Y si es lo que le digo yo a la canciller Angela Merkel, es mirando a Grecia no solo hay que mirar lo negativo, hay que mirar a Grecia como un testimonio del éxito de la exportación de las ideas del euro, porque la moneda única ha exportado también elementos para una cultura de estabilidad. Ahora les mostramos esta imagen de nuestros colegas de The Economist del pasado junio. Podemos leer, podemos enchufar los motores ya, señora Merkel. Más allá de esta anécdota, parece que Europa es un barco que se hunde, en el que ponemos parches para mantenerlo a flote, con Alemania al mando dirigiendo el rumbo. Hay buena voluntad por su parte para recuperar el control y para crear un frente franco-italiano frente a Alemania. Alemania es una economía fuerte, pero no puede hacer nada sin los otros países europeos para su propia prosperidad. La señora Merkel lo ha comprendido perfectamente. Francia tiene un papel principal en este continente, porque somos como Italia un país fundador, con una economía sólida, pero no queremos dirigir Europa por otros países. Hace falta que haya una conciencia común. No hay que aislar a un país. No queremos que Alemania se ponga en una situación de dominación, porque no sería bueno ni para ella ni para Europa. Tenemos que trabajar juntos. El interés de Alemania es que la economía europea si la economía europea cae, también caerá la alemana. Tiene que hacer un esfuerzo para sostener la economía, y nosotros tenemos que mostrar que podemos ser competitivos. Tenemos que trabajar juntos. ¿Por qué el barco? No estoy seguro de que el The Economist sea el más objetivo. Pero no serán los ingleses los que nos den lecciones sobre cómo hacer Europa. A partir de entonces, Europa es un barco en el que estamos todos dentro. Así que todos tenemos que hacer que vaya en la buena dirección. A pesar de todos los problemas, todas las
todos los obstáculos. Hace falta ir paso a paso en el buen camino, en el camino de la confianza y del crecimiento. Y necesitamos a Alemania, de Francia, sin la cual no se puede asegurar el resultado, y también de la tercera economía, que hace falta para aportar coherencia a la Unión Europea. Non sono né francese né tedesco. Primer ministro Monti, ¿qué opina? Penso que la collaborazione. No somos ni franceses ni alemanes, nosotros los italianos. Y creo que la colaboración, prefiero hablar de colaboración en vez de un eje, es algo vital para Europa. Se trata de una condición necesaria porque si Francia y Alemania no están de acuerdo, tenemos un problema en Europa. Pero yo no creo que sea una condición suficiente para Europa solamente que Francia y Alemania estén de acuerdo. Creo que para Francia y Alemania es mucho más fácil encontrar un acuerdo si pueden dialogar con otros países. E Italia, por ejemplo, está lista, está dispuesta, pero creo que no estamos demasiado presentes. Estamos abiertos a un discurso franco-alemán y creo que son unas conversaciones que deben estar inscritas en el método comunitario. Los dos están a favor del crecimiento como el motor de la recuperación, pero este motor se para. ¿Cómo debemos ponerlo en marcha? ¿Por qué no considerar la devaluación del euro, como algunos economistas sugieren? El euro que ayudaría la ripresa económica europea. ¿Ma questo è un argomento tabú o una pista que si può? ¿Es algo tabú o se puede hablar sobre ello? Secondo me in economia non devono esserci argomenti tabù. Yo creo que en economía no hay tabúes. No puede ni debe haberlos, porque lo que es un tabú hoy puede ser mañana muy interesante. Y dicho esto, yo no creo que se trate de una pista concreta por diferentes razones. Pienso más bien que debemos analizar los otros campos de la política y no solamente de la economía y no solamente la moneda única. Debemos de encontrar un grado de coordinación importante porque Europa funciona cuando esa toma de decisiones es común. Por ejemplo, pienso en la política de inversiones, los grandes proyectos industriales. Necesitamos más Europa. Si todo eso es posible, y yo estoy convencido de que si lo es, creo que tendríamos una Europa fuerte. No solamente por el freno, sino también para el acelerador, es decir, no tendríamos maniobras peligrosas, podríamos frenar y acelerar si quiere, cuando quisiéramos podríamos repartir de nuevo de una manera más importante. Y pienso, por ejemplo, en un motor que no ha funcionado bien, el motor único europeo. El euro ha visto en estos meses cómo ha bajado su fuerza en estos meses. No creo que haya que usar el arma monetaria para aumentar el crecimiento, pero no estoy a favor de usar este mecanismo. Así que, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos confianza. Tenemos que restablecerla, que es el caso. Tenemos que potenciar la competitividad. Europa es la primera potencia mundial, la primera potencia económica mundial. Hay que recordar esto en un contexto de innovación, de calificación. Y tenemos que poner todo eso en la competitividad. Y también tenemos que ir hacia la solidaridad. Eso también es una política europea y política nacional también. Parece que Europa está en un declive.
Por lo tanto, hay que volver hay que restablecer la esperanza también, una visión de lo que queremos hacer. Europa va a recibir en diciembre el Premio Nobel de la Paz a Europa. Europa que ha pasado confrontaciones de guerra, que ha pasado guerras, ahora mismo es capaz de tener una visión común hacia el crecimiento. Ahora les proponemos ver estas imágenes de las que hablaremos más tarde. Gaza, bien sûr, 160. Gaza, 166 muertos en Gaza, 6 en Israel. Es el resultado de la última ofensiva israelí. Casi 20 años de bloqueo después de los acuerdos de Oslo. ¿Qué hace Europa? Europa es la que habla de manera firme y repetidamente de la necesidad de diálogo y de negociación. Europa es amiga de Israel y es amiga de Palestina también. Puede decir a los protagonistas de un conflicto que dura que es el momento de la negociación. Ha hablado de Oslo. Podemos usar estos principios de Oslo. Pero ¿por qué la Europa no es entendida? Porque todavía esta potencia económica no tiene la voz política que le corresponde. Es verdad que cada país quiere tener su propia diplomacia, Francia la primera. Pero muchos países europeos consideran que Estados Unidos es la primera que tiene que hablar, y no es verdad, porque Europa también tiene un representante de política internacional. Hemos triunfado, hemos conseguido hacer que Palestina obtenga el estatus de Estado no miembro en la ONU. Et moi, je souhaite que cette politique étrangère s'affirme. Des divisions de l'Europe, ce vote. Oui, mais en même temps, hay una división en Europa sobre este tema. Hay un voto mayoritario. Ha habido una mayoría que ha votado a favor de esto. Es una diferencia diplomática entre Europa. La voluntad de cada país quiere tener una política común, yo mismo soy un gran defensor de la política unida. Pero tenemos que construir una Europa que vaya más lejos, que haya proyectos industriales, económicos, proyectos políticos también. Y llegaremos a este punto en Europa, de la gran Europa, más audaz, con puntos en común, y es en la zona euro donde tendremos que trabajar. Alors, si vous le permettez, parce que nous allons arriver à la fin de cette émission, je voulais vous poser quand même à tous les deux une question. Il y a le chef d'État, donc c'est le costume, la responsabilité, la fonction. Dessous, il y a l'homme. Nos gustaría preguntar a los dos, está el jefe de Estado, el traje, la función, las responsabilidades, y después está el hombre. ¿Qué les mantiene despiertos por la noche? Hay tantos asuntos que nos pueden impedir dormir que seguramente no podremos elegir uno particularmente. Ha hablado de Gaza o de Siria, donde no podíamos tampoco, de la misma Europa, de las manifestaciones, de ese enfado de la gente. ¿Cuál es el papel de un responsable político? Es reaccionar. No es solamente constatar y de liberar sus emociones, sino, es decir, al término de su mandato, que ha hecho todo lo posible para arreglar los problemas y lo que se le ha planteado. Primer ministro Monti.
Moi, je ne suis pas chef d'État. Pardon. Vous pouvez. Due annotazioni. Primo, lei ha parlato di capi di Stato, io sono solo capo di governo. Pues ha hablado usted de jefes de Estado, yo en realidad soy primer ministro. Así que quizá es por eso que yo duermo muy bien por la noche. Yo tengo la conciencia de haber hecho todo lo que debía hacer, incluso en las condiciones difíciles en las que nos encontramos. Presidente Hollande, primer ministro Monti, gracias por estar con nosotros en esta primera conversación global e inaugurar este nuevo programa en Euronews. Merci beaucoup. Merci.